Quiero orar para comenzar mi sermón dando gracias. Pero antes de dar gracias, yo creo que cada uno de nosotros debe reconocer de dónde Dios le sacó. De dónde Dios nos sacó, para que verdaderamente haya un corazón agradecido. Porque si tú no sabes de dónde Dios te sacó y lo que Dios ha hecho en tu vida, pues ¿por qué le vas a dar gracias? Por eso debemos reconocer. Debemos reconocer que antes estábamos en el fango, perdidos, sin esperanza, sin salvación, caminando alejado de Dios, sabiendo que una condenación eterna era lo que nos esperaba, por vivir en tal desobediencia, por vivir de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Pero Dios, que nos mira con amor, nos saca de esa condición y nos hace hijos. Y no fue fácil, iglesia, porque para que Dios pudiera perdonarnos, tenía que derramar su ira sobre alguien y sobre su propio hijo. No fue cualquiera, fue su propio hijo el que cargó con su ira, con el que cargó con la ira de Dios para perdonar nuestros pecados. De ahí nos sacó, del pantano, de la perdición, de los vicios. ¡Cuánto amor! Por eso dicen Juan que Dios es amor. Dios es amor, porque no podemos entender cuánto Dios nos ama, sino que es algo propio de su naturaleza, amarnos para salvarnos. Reconoce, iglesia, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde estábamos antes sin Dios? ¿Dónde estábamos sin Dios? ¿Qué esperanza teníamos? ¿De qué nos valía ganar el mundo si al final perdíamos nuestra alma? ¿De qué nos sirve tener 10 millones de dólares si mañana nos vamos de este mundo? ¿De qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? Pero Dios, que nos ama, nos busca, nos rescata, nos hace nueva criatura, nos da su Espíritu Santo en nosotros. Ahora somos templo de Dios, somos el templo vivo del Espíritu Santo. Aleluya. Yo creo que tenemos que dar gracias. Tenemos que tener un corazón agradecido, iglesia. Tenemos que tener ese corazón agradecido. Si reflexionamos dónde estábamos y dónde estamos posicionados en Cristo. ¿Dónde estamos en Cristo? En Cristo Dios nos ha dado, nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo somos hijos de Dios. Aleluya. Y si no es motivo de gozo eso, iglesia, si eso no es motivo de celebración, si eso no es motivo para venir a la casa de Dios bajo lluvia, bajo nieve, bajo frío, usted puede sentarse, iglesia, podemos sentarnos. Aleluya. Yo quería reflexionar donde Dios nos ha sacado para poder verdaderamente agradecer. Para poder agradecer. Y voy a seguir predicando acerca del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hemos visto en el libro de los Hechos, ya estamos en el capítulo 10. Aleluya. Y hemos visto, en primer lugar, voy a tratar de intentar hacer un pequeño resumen. No tenía pensado, pero quiero a los que no han estado, que entendamos de qué se trata el libro de los Hechos. Jesucristo resucita, está con sus discípulos, les manda, escucha, les manda en el versículo 8 a esperar en Jerusalén, porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, dice el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria
escucha la última parte, y hasta los confines de la tierra. Jesucristo está mandando a ser testigos de Él, a bautizarles, a enseñar todo lo que Él había enseñado. Ese es el discipulado. Y Jesucristo se va a los cielos y ellos regresan a Jerusalén y están orando unánimes. Los apóstoles están orando unánimes allí en el aposento alto y desciende el Espíritu Santo, aleluya, y les bautiza con poder. Les bautiza con poder, les bautiza y empiezan a hablar nuevas lenguas. Esa es la evidencia externa de ese bautismo del Espíritu Santo. Comienzan a hablar en nuevas lenguas. Y ellos descienden porque vino el Espíritu como un estruendo recio, un estruendo fuerte. Y en ese día de Pentecostés, en ese día donde desciende el Espíritu, era una celebración judía, escucha, donde los judíos estaban esparcidos por todas partes, venían a celebrar el Pentecostés, venían a celebrar, y ellos hablaban muchos idiomas nativos, porque ya ellos habían nacido en otras partes de los imperios, y ellos hablaban otras lenguas, pero ellos se amontonan en donde sienten el estruendo, viendo qué era aquello, que era aquel viento estruendo, ese viento recio, qué fue aquello, porque lo podían oír pero no lo podían ver. Y dice, ¿dónde está? ¿Qué explotó? ¿Qué explotó? Y ellos descienden, aquellos pescadores descienden y comienzan a exaltar las maravillas de Dios en sus idiomas natales. Lo vemos en el libro de los Hechos, ya lo estudiamos, lo hemos visto. Ellos comienzan y viene el primer sermón de Pedro. Y Pedro predica y se convierte. Y Pedro posteriormente hace sanidades y levanta a un paralítico. Y Pedro sigue y Pedro comienza a ser el protagonista. Hasta que Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Y el Señor se revela a Pablo, a que anteriormente era Saulo, se revela su vida y lo toma como apóstol y pasa de ser perseguidor. Esto es increíble. El libro de los Hechos es increíble. Un hombre que era perseguidor a los pies de Saulo, murió Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dice que pusieron sus vestidos ante Saulo. Lucas deja ahí el texto para que vean, este era el perseguidor, este mató al primer mártir. Lo apedrearon, pero fue por él. Y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Si tú persigues a mi iglesia, es como si me persiguieras a mí. Porque ellos son mis discípulos. Ellos son la representación mía en la tierra. Y Saulo entonces entiende, este es Dios. Ese es Dios. Lo deja ciego. Lo deja ciego. Y manda a otro, a discípulo para sanarle. Aleluya. Y vemos milagros sobre milagros, porque son los hechos del Espíritu Santo en sí. El Espíritu Santo obrando en la iglesia primitiva. Obrando en la iglesia primitiva. Y en el último sermón vimos ya no un judío, sino un gentil que era piadoso, Cornelio, alguien con un corazón dispuesto a buscar de Dios, un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra. Vimos a Cornelio y le manda un ángel Dios, le manda un ángel y le dice, manda a buscar a Pedro, que está en Jope. Y Pedro, lo vamos a estar viendo hoy, como Dios se revela a Pedro de forma sobrenatural y le hace entender cuáles son su voluntad, su camino, sus propósitos para con los gentiles. Aleluya. Y yo quiero tratar de introducir mi predicación luego de este breve resumen del libro de los Hechos con esta pequeña anécdota. En un pequeño municipio, los que somos de Cuba, creo que todos somos cubanos, de la capital de Cuba, había un hombre sin hogar que dormía en las calles. Ya esto se ha generalizado, pero bueno, antes era más difícil ver este tipo de personas, pero había.
Pero este hombre es sucio, maloliente, mendigo allí. No sé si te podrás imaginar a alguien así cerca de donde tú vivías. Pero siempre este hombre estaba cerca de la iglesia. Sucio, maloliente. Pero lo triste es que ningún creyente se le acercaba. Ningún creyente se le acercaba. Y cuando nos viene a la mente este tipo de personas, podemos pensar que están así porque están sumergidos en el alcohol, pero este era diferente. Este no ahogaba sus penas en la necesidad y el alcohol. Este mendigo más bien se acercaba a la iglesia para escuchar, porque sentía paz. Pero lo triste es que los creyentes, camino al servicio, lo ignoraban por su posición, su forma, su apariencia, su mal olor. Pero es increíble cómo Dios usa a un niño de 7 años un domingo por la mañana, mientras todos entraban a la iglesia, sin invitar a esta persona a entrar y a escuchar la palabra de Dios. Aquel niño se acerca a aquel mendigo, le sonríe y le invita a entrar a la iglesia. Para sorpresa del hombre, le pregunta: ¿tú crees que a mí me van a dejar entrar así como usted? ¿Tú crees que a mí con estas ropas, con mi apariencia, con mi mal olor, me van a dejar entrar a la casa de Dios? Y el niño, seguro de sí, le respondió: mi papá es el pastor y dice que Dios ama a todos, sin importar cómo estén. Y ese día, por primera vez, aquel hombre entró a la iglesia y entendió que Jesús había venido también por él, para salvarle, para rescatarle de su condición y para restaurarle. Y aquel día entregó su vida a Dios y fue restaurado. Y Dios le dio un hogar, una familia, un nuevo nombre y la identidad de ser hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios por los niños. Por eso Jesús dice que lo de los niños es el reino de los cielos. Hay que ser como un niño para entrar en el reino de Dios. Tenemos que despojarnos de todo pensamiento. Y eso es lo que Dios va a hacer con Pedro. Dios le va a hacer entender a Pedro que todo lo que él creía, de lo que calificaba para entrar para los planes de Dios, estaba errado. Tenía que ser reordenado. Y nosotros podemos ser como Pedro, como Israel, la nación judía, o como estos cristianos que iban y pasaban y no veían que esta persona necesitaba en primer lugar de Dios. En primer lugar de Dios para poder ser restaurado. Podemos ser así. Podemos ser condenadores. Y yo voy a tratar de ser lo más claro posible en mi mensaje, para ayudarte a entender que Dios ha abierto la puerta de la salvación para todos. Dios ha abierto la puerta de la salvación para todos. Dios quiere salvarlos a todos. Él no mira apariencia, ni pasado, ni la magnitud de los pecados, porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y Él lo promete desde Génesis. Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa que tiene un cumplimiento miles de años después, con la venida del Mesías, que es descendiente de Abraham. Con la venida del Mesías, Dios cumple sus promesas en la simiente de Abraham. Dios es fiel a lo que ha prometido. ¿Quién cree que Dios es fiel a las promesas? Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Todo lo que Él ha dicho, Él lo cumple. Él no piensa en el tiempo como pensamos nosotros, que somos apresurados y oramos y no sucede nada. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas. Él dijo que en la simiente habrán todas las familias de la tierra serán benditas. Y hoy vamos a ver
¿Cómo se cumple eso? ¿Cómo nosotros, que somos esas familias de la tierra, hasta los confines, como Jesús manda a evangelizar y a llevar a cabo la gran comisión, hasta los confines de la tierra en Hechos 1:8? Ahora vamos a entender, o Pedro va a entender, cómo Dios abre la puerta de la salvación. Aleluya. Y por eso yo quise escoger esta última canción que cantábamos. Porque saber que somos parte del pueblo de Dios debe ser motivo de gozo para todos nosotros. Saber que somos parte de ese linaje escogido del pueblo de Dios. Iglesia, no hay nada más sublime que ser hijo de Dios. No hay nada más alto que ser hijo de Dios. No hay mayor motivo de agradecimiento, como les decía cuando oraba, que haber sido salvados, que haber sido rescatados. Por eso yo decía, si no le has dado gracias a Dios, quiero que digas conmigo, gracias a Dios por tu salvación. Porque es en su amor que Dios nos salva. Es en su amor, porque cuánto le costó a Dios. Por eso dice el salmista en Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracia y sus atrios con alabanza, darle gracias y bendecir su nombre. Debemos entrar en este lugar, iglesia, y sé que venimos con problemas, sé que venimos con conflictos, sé que venimos con necesidades, pero cuando estemos aquí, nosotros debemos venir agradecidos de cuánto Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios pelea por nosotros. Aleluya. Y ahora sí te invito a ir al texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 9 al 23. Hechos 10, 9, 23. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate Pedro y mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que quisiera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Y desde ahora veremos a los gentiles formando parte del pueblo de Dios, recibiendo el mismo bautizo del Espíritu Santo de los judíos. Aleluya. Y esta representación es increíble. Esta representación que Dios le muestra a Pedro para mostrarle el plan de salvación que es también para los gentiles. Aleluya. Es increíble. La visión de Pedro. La visión de Pedro. Un cambio de perspectiva. Y analiza conmigo cómo Dios desafía las ideas de Pedro. Iglesia, cuando Dios quiere cambiarnos a una perspectiva nueva, Dios va a usar lo que Él quiera usar. Yo no tengo, y buscaba ver cómo hubiera podido ser ese lienzo, y te tratan de representar con imágenes,
ese lienzo lleno de animales impuros. Estos animales que muestran el lienzo no eran animales de los que ellos, los judíos, de acuerdo a las leyes dietéticas que tenían, pudieran ingerir o pudieran consumir. Estos animales ellos no lo tocaban, nunca lo habían comido. Y una persona que esté leyendo este libro de los Hechos sin hacer una correcta exégesis de todo el texto, puede llegar a la conclusión que en este texto Dios limpia los animales y que todos los animales se pueden comer. Pero Pedro mismo cuando recibe dice que él no entendía lo que se le estaba revelando. Él no entendía aquello. Incluso dice, no, yo no voy a comer eso. Yo no voy a comer. Yo nunca he comido eso. Y Dios lo tiene que engañar. Le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Pensaba que era para comer alimento, pero era más profundo. Era más profundo que comer o no comer. Aleluya. Dios usa esta revelación, iglesia. Dios usa esta revelación para declarar que Él no ha limpiado tanto los animales, en que usted se puede comer lo que usted quiera comer, usted se lo puede comer. Jesús mismo le enseñó todo lo que entra por la boca, sale del inodoro, malo es lo que sale del corazón del hombre. Aquí yo creo que es donde verdaderamente Dios limpia a todos los animales. Jesús lo limpia. Lo malo es lo que sale del corazón del hombre. Dios usa eso para enseñarle a Pedro a cambiar su perspectiva conforme al pueblo gentil, conforme a los gentiles, conforme a nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros es descendiente de judíos. Nosotros no somos descendientes de judíos, nosotros somos del pueblo gentil. Dios usa esta representación con animales impuros, y tal vez esto no le gusta que lo vean por la red, pero lo usa para limpiarte a ti y para limpiarme a mí. Antes nosotros no estábamos en los pactos de Dios. Nosotros no estábamos en las promesas de Dios. Nosotros estábamos alejados. Dios había revelado a un pueblo del cual vendría el Mesías. Del cual vendría el Mesías. Dios había dado una ley, las leyes, a través de Moisés. Ninguno de nosotros éramos parte de esos. Pero ahora Dios nos ha hecho un solo pueblo en Cristo Jesús. Ya nosotros somos limpios, nosotros somos puros. Eso requiere a Pedro y dice, no llames tú inmundo o impuro a lo que yo he limpiado. Aleluya. Y yo me preguntaba cuando hacía esta predicación, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo contrario? ¿Quiénes somos nosotros para decirle no a Dios? Si Dios escoge o desecha, Él es Dios. Y se lo muestra, le muestra esto que te estoy diciendo a Jeremías. En el capítulo 18, versículo 6, le dice a Jeremías, ve a casa del alfarero y te voy a hablar allí. Yo te voy a hablar en casa del alfarero y ve, cuando llegue Jeremías, ve en casa del alfarero como él está haciendo una vasija y la rompe porque no le había gustado y la vuelve a hacer y le dice a Jeremías, Dios le dice, no puedo ya hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero. No puedo yo, Dios, que los he escogido, que los he hecho, hacer lo mismo que hace este alfarero. Declara el Señor, he aquí como en barro de mano de alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Yo lo construyo y si no me gusta, no puedo yo volverlos a formar. Están en mis manos. Yo hago como me place. Dios hace como le place. Y Dios le ha placido y doy gracias a Dios por eso que nos ha escogido. Nos ha escogido a nosotros. Que nos ha escogido a nosotros para hacernos de su pueblo santo. Un pueblo santo y sin mancha. Aleluya. Pero Pedro dice, de ninguna manera, Señor. De ninguna manera. Jamás he comido yo nada impuro. Dice, de nuevo por segunda vez llegó una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú. Si Dios nos ha limpiado, ¿quién puede decir algo mal de nosotros? Si Dios ha limpiado a cada uno de nosotros, dice que Dios nos limpia con la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Si Dios nos ha limpiado, ¿quién te acusa, iglesia? ¿Quién puede levantarse y decirte porque antes tú eras un alcohólico? O porque antes tú eras el mendigo apestoso que estaba fuera de la iglesia. ¿Quién puede acusar?
a los hijos de Dios. ¿Quién puede acusarnos de lo que éramos si Dios nos ha limpiado? Porque estamos en sus manos, somos como barro en sus manos. Y iglesia, este es el plan de Dios desde el principio. Lo puse en Génesis. Cuando Dios escoge a Abraham, Abraham era, y yo no sé si usted se ha puesto a pensar, porque los judíos se exaltaban en Abraham. Pero es que Abraham, cuando Dios lo escoge, y ese es el argumento de Pablo cuando habla acerca de la elección, dice, pero ¿quién es Abraham? Abraham era igual de pecador que todos los que estaban allí. Era igual cuando lo coge, cuando lo salva. Dios hace una nación en Abraham. Pero no porque fuera diferente, porque fuera mejor que ningún otro. Ninguno de nosotros es mejor que ningún otro. Sin embargo, que Dios nos escoge. Y Dios por su gracia hace en cada uno de nosotros como le place. Como le place. Dios hace como le place. Él es Dios. Y Él es Dios y Dios no hace acepción de personas. Dice Gálatas 3, 28 y 29, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Todos somos uno. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Si somos de Cristo, nosotros somos ese linaje de Abraham. ¡Wow! Increíble. Es increíble la palabra de Dios. En segundo lugar, solamente voy a observar dos cosas en el texto. No me voy a extender mucho. La obediencia a la voluntad de Dios. Y Pedro habló apresuradamente y se negó, porque no había entendido. Pedro había quedado atónito. Él no entendió lo que Dios le estaba revelando. Y obedece. Aunque no entendía, obedece. Dice que mientras Pedro meditaba, en versículo 19, sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te lo buscan, levántate, desciende, acompáñalo. Pedro descendió y Pedro va. Él no entendía lo que iba a pasar, pero él obedeció. Él obedeció. Es un apóstol de Jesucristo, obedeciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, obedeciendo lo que el Espíritu le dice que haga, sin entender que Dios estaba limpiando a los gentiles. Y lo entiende, lo vamos a ver posteriormente, lo entiende cuando los gentiles reciben al Espíritu Santo. Es que dice, wow, esta gente son igual que nosotros. No hay diferencia, ya Dios no hace diferenciación. Si recibieron el Espíritu Santo, este es pueblo de Dios, está sellado por el Espíritu, está empoderado por el poder del Espíritu. Por eso, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer, cuando Dios habla, yo creo que la obediencia es una característica inequívoca de que le amamos. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, mis ordenanzas, guardaréis mi voluntad, la cumpliréis si me amáis. Si me amáis. Y yo creo que Pedro nos muestra ese amor. ¿Se recuerdan cuando Jesús resucita y luego de que Pedro lo había negado 3 veces, una y otra vez, le restaura preguntándole 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces dijo sí, y las 3 veces Jesús le dijo, sí, me amas. Y este texto me ha tocado a mí mucho como pastor. Si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Porque el amor a Jesús se muestra en la forma en que tú apacientas el rebaño, en que tú apacientas ese pueblo por el cual yo di mi vida, por el cual yo derramé sangre, por el cual tengo las heridas. Si me amas, Pedro, hazlo. Por eso Pedro obedece porque ama a su Señor. Y así como Pedro tuvo que cambiar todas las ideas de quién era apto o no para entrar en el reino de Dios, yo creo que cada uno de nosotros debemos examinarnos. Debemos autoexaminarnos. Si ha habido personas alrededor de nosotros que creemos que son tan pecadores que no son dignos de entrar en el reino de Dios.
no son dignos, no les predicamos, fíjate. No les predicamos la palabra de Dios, la palabra que Dios ha dado por gracia. Una salvación que Dios ha dado a todos el que se convierte. Es para que se convierta, fíjate. Para todos los que se convierten. Para todos los que crean en Jesucristo. Todos no creen en Jesucristo. La única manera de creer es a través de la palabra. Es a través de la palabra. Y yo no sé cuántas veces al día nosotros prediquemos. ¿Cuántas veces al día nosotros predicamos? ¿Cuántas veces al mes nosotros le predicamos a Dios? O lo hubiéramos predicado a Dios. Y en ocasiones pensamos que es que las personas están tan perdidos, son tan mentirosos, son tan esto o lo otro. Lo mismo éramos nosotros. Lo mismo éramos nosotros, pero Dios gracias que nos ha salvado, nos ha limpiado y nos ha restaurado. Por eso debemos preguntarnos si estamos dispuestos a ver a todos con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios, con los ojos de Jesucristo, que no hace acepción de personas. Porque ya todos hemos sido limpiados. Hechos 10:15. Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Si Dios dice que ha limpiado a alguien, no podemos decir que esa persona no es digna de entrar, que esa persona no es digna de congregarse, que esa persona no es digna de venir a la casa de Dios. Porque es Dios el que lo ha limpiado. Es Dios el que le ha salvado. No es el pastor por la predicación, no es el pastor por las buenas obras, es Dios. Es Dios que es el único que tiene el poder para salvar. Y recuerdo el hombre, el muchacho rico que viene a Jesús y le dice: maestro, ¿qué debo hacer maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice: bueno, guarda los mandamientos. Y dice: bueno, todo eso lo he guardado. Y entonces le dice: vende todo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Porque para salvar tienes que seguir a Jesús. Porque él sabía que su ídolo, su enfoque estaba en muchas riquezas. Las muchas riquezas. Dice que aquel hombre rico se fue triste porque tenía muchos bienes. Muchos bienes. Por eso Jesús dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos le preguntan: entonces ¿quién se va a salvar? Y le dice: para ustedes es imposible. Para ustedes, los hombres, es imposible salvarse, pero no para Dios. Es Dios quien nos salva, es Dios quien nos redime, es Dios quien nos introduce en su pueblo, es Dios quien nos hace sus hijos. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hijos de Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos reunimos cada domingo para exaltar a aquel que es digno, para exaltar a aquel que es el único que merece toda la honra y toda la alabanza, porque todo lo ha hecho. Todo lo ha hecho Él. Todo lo ha hecho Él para su gloria, para su honra. Todo lo ha hecho Dios. Y en segundo lugar, obedece aunque no entiendas todo desde el principio. Obedece como hizo Pedro. Pedro no entendía. Pedro no entendía lo que estaba viendo, lo que estaba recibiendo de parte de Dios, pero aún así obedece. Él sabía que Dios se le iba a revelar, que le iba a enseñar toda a su debido tiempo. Y muchas veces Dios nos llama a actuar primero y a entender después. Dios nos llama a actuar. Y luego, en su caminar con nosotros, luego en su enseñanza, nosotros vamos comprendiendo: wow, ahora entiendo por qué Dios hizo eso. Ahora entiendo por qué Dios me sacó de Cuba dejando atrás. Ahora entiendo, no lo entiendo ahora, pero lo voy a entender después. Lo voy a entender en su debido momento. Por eso cada uno de nosotros debe obedecer la palabra de Dios, aunque no la entienda. Aunque no la entienda, porque Dios se lo va a mostrar. Dios se va a revelar a tu vida. No dudes, como dice, no dudes en acompañarnos, porque yo los he enviado. Yo he enviado a estos hombres, acompáñenlos.
Acompáñale. Y en tercer lugar, agradece por la salvación. Hermanos, yo no encuentro algo con que comparar la salvación que Dios te da. No hay algo en este mundo que yo pueda mostrarte, hacer una analogía que venga a mi mente para mostrarte cuán grande es la salvación que Dios da. Pues la salvación de Dios no es de este mundo. La salvación de Dios es eterna, es sublime. Su propio Hijo tuvo que venir a cargar con el peso del pecado. No hay nadie en este mundo que pueda asemejarse a hacer una obra semejante a esta, porque ninguno de nosotros es el Hijo de Dios en esencia, como Cristo. Ninguno de nosotros lo es. Cuando Cristo tuvo que despojarse de todo su prerrogativa divina y venir a este mundo, no dejando de ser Dios, sino siendo Dios, encarnarse para vivir como un ser humano, nadie pudo haber hecho algo semejante ni lo pudo hacer. Y tú y yo somos parte de la promesa dada por Dios a los gentiles. A los gentiles que ahora somos de ese pueblo de Dios. Somos ese pueblo de Dios. Aleluya. Yo no sé si has entendido cómo éramos vistos para el pueblo de los judíos. Con decirte que el judío veía al gentil como un perro. Un perro. Ellos se creían mejores, para concluir, voy a concluir, ellos se creían mejores por haber recibido la revelación de Dios, por haber recibido la ley de Dios, por haber tenido el templo de Dios, por haber tenido la presencia manifiesta allí en el lugar santísimo. Ellos se creían merecedores de todo, ser salvos. Si hay alguien que se va a salvar es un judío, por seguro, no un gentil. Un gentil es un perro. Lo veían así. Y cuán triste es que ahora nosotros hemos recibido por fe toda la voluntad de Dios, toda la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, toda la revelación de Dios. Vivimos de acuerdo a la ley del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. No una ley escrita en piedra, como la tienen ellos, tratando de cumplir para salvarse. Cuán triste es. Y verdaderamente las cosas espirituales se dicen espiritualmente. Ellos necesitan en primer lugar convertirse. Ellos necesitan convertirse. No basta las buenas obras. Cornelio necesitaba convertirse. Y por eso Dios le manda a buscar a un hombre que te va a predicar. Busca a un hombre que te va a predicar. Un ángel santo de Dios no le podía predicar. Dios ha dado solamente a los hombres esa potestad de predicar el mensaje de Dios. Porque es en las personas que han experimentado una transformación a las cuales Dios les da esa potestad para hablar a otro pecador que necesita convertirse y experimentar esa transformación. Esos ángeles no han pecado, esos ángeles no han caído. Los ángeles caídos no tienen esa potestad. Es solamente a los hombres que han sido redimidos por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Aleluya. Por eso, iglesia, no pienses que alguien está tan alejado de Dios por la forma en que vive. Sí lo está, puede estar alejado de Dios, pero no es imposible para Dios poderle salvar. No es imposible que Dios le salve. No es imposible para Dios que Dios cumpla en esa persona sus promesas. Le dije, la salvación está abierta para todos. Y podemos ser de esos creyentes que pasan por al lado de un mendigo y dicen, no, este es drogadicto, este no entra en el plan de Dios. Eso éramos todos nosotros, esos mendigos. Dice Jesús que tenemos que ser pobres espirituales, pobres para poder creer. Tenemos que ser, aleluya. Yo estoy viendo la serie, ya voy a concluir, la serie de David. Me toca tanto ver cómo ese muchacho
era tan despreciado por sus hermanos, por su padre, tan despreciado. Y como Dios, que mira el corazón de la persona, ve el verdadero valor para los hombres, para los padres. Veían que los otros hijos, para Isaí, veía que todos los hijos guerreros eran altos, fuertes, guerreros del rey Saúl. Y diría, nunca se lo hubiera imaginado que fuera David. Jamás se pudo haber pasado por su mente que Dios iba a escoger a David para ser el rey conforme a su corazón fiel. Que ni Salomón fue más grande que David, ninguno fue más grande que David. David puso los cimientos para que el reino llegara a ser tan grande como lo llegó a ser posteriormente, y por Salomón se dividió el reino. Por Salomón, por su pecado, por su idolatría. Ninguno fue más grande que David. Y David pecó, y David falló, sí falló, pero se arrepentía. Cada vez que fallaba se arrepentía. Y ninguno de nosotros puede decir que no ha fallado. Ninguno de nosotros puede decir que no ha fallado, que no ha cometido errores. Pero la diferencia está en que cuando nosotros nos equivocamos y fallamos, somos como Pedro, que volvemos a Jesús. Volvemos a Jesús. Y Jesús nos pregunta, ¿me amas? Nosotros decimos, sí, Señor, te amamos. No somos como Judas, que no se arrepintió y fue salvo. Nosotros venimos una y otra vez a Jesús. Esa es la diferencia. Esa es la verdadera y gran diferencia. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en este mundo. Mundo que agoniza, mundo que está en tiempos finales, un mundo que se pierde, pero Dios va a hacer grandes cosas en su pueblo. Porque estamos en los tiempos finales. Y tal vez seamos esa generación que va a experimentar el rapto, la venida del Mesías. Porque este mundo, ¿verdad?, no da más. Vamos a cantar a terminar.